Aquí tenemos un instrumento con 36 ítems. Vamos a proceder a hacer el análisis factorial. Primero vamos a reconocer qué salidas se dan inicialmente, qué salidas se dan en un análisis factorial exploratorio y finalmente en un análisis factorial confirmatorio. Vamos a analizar reducción de dimensiones, factor. Aquí pasamos los 36 ítems. Entonces acá los pasamos. Inicialmente lo que tenemos que pedir es la solución inicial, continuar y le damos a aceptar. Lo primero que vamos a evidenciar son las comunalidades. Esto es como una correlación pero multivariada, no bivariada. Nos va a decir cómo el ítem se correlaciona con los demás, cuánto le aporta al instrumento. Entonces aquí uno de los ítems que más le aporta al instrumento es el 4, que tiene un aporte de 0,647, y uno de los que menos le aporta tenemos el ítem 2 y el ítem 7, que son valores bajos dentro de las correlaciones. También nos arroja una salida de una varianza total explicada. Aquí la varianza total explicada para ciencias sociales debe ser mayor al 60%. Aquí tenemos un 47,601. Esta varianza no correspondería a lo que se solicita en ciencias sociales. Para ciencias exactas se requiere que la varianza total explicada sea superior al 70%. Sin embargo, vamos a continuar con este mismo ejemplo para evidenciar algunos otros elementos en el análisis factorial. En los autovalores iniciales siempre se extraen los valores mayores a 1. Por eso aquí entonces encontramos hasta el componente 10 es extraído. Ya el 11 no alcanza la unidad, por tanto no se extrae, no aplica. El primer componente tiene un porcentaje total de varianza explicada de 14,358, es el componente que mayor varianza tiene. Si evidenciamos aquí, cada vez más se van reduciendo sus valores. Continuamos, está la matriz de componentes y bueno, vamos a mirar qué elementos necesitamos identificar para saber si debemos o no hacer análisis factorial. Entonces nos vamos a descriptivos, pedimos los coeficientes de correlación, nos va a dar la matriz de determinante. Nos pedimos también la prueba de hipótesis determinante y la prueba de hipótesis de Bartlett. Le damos continuar. En extracción le vamos a decir que matriz de correlaciones, le vamos a pedir el gráfico de sedimentación, le decimos continuar. En rotación, esto se utiliza para análisis factorial confirmatorio, entonces más adelante lo haremos. En puntuaciones no hay necesidad de pedir nada, en opciones tampoco. Le damos a aceptar. Aquí entonces tenemos la matriz de correlación, su determinante es de 0,07. Este determinante es menor a 0,05, lo cual indica que se puede proceder a hacer análisis factorial. Recuerden que en la matriz de determinante debe el valor ser menor a 0,05. En la prueba de KMO el valor debe ser superior a 0,5. Aquí tenemos un valor superior a 0,5 que es 0,870. Es otro de los elementos que se está cumpliendo. Se puede proceder a hacer el análisis factorial. En la prueba de esfericidad, entonces de Bartlett, tenemos que se requiere
que esta significancia sea menor a 0,05, aquí se cumple, lo cual también querría decir que podemos proceder a hacer análisis factorial. Aquí tenemos las varianzas total explicadas de nuevo. Aquí en el gráfico de segmentación podemos evidenciar que entre mayor sean los elementos aquí de bajada, entonces hay mayor valor del primer componente. Aquí estaría el primer componente, aquí el segundo, aquí el tercero, mientras que los otros componentes empiezan a ser muy similares y no tienen realmente una diferenciación. Otros elementos que podemos solicitar entonces en el análisis factorial, vamos de nuevo, ¿qué nos falta? Entonces en descriptivo ya vimos que los coeficientes nos sirven, todo esto nos sirve para cuando vayamos a realizar un análisis factorial confirmatorio. No es necesario volver a sacar estas puntuaciones porque se supone que ya se han hecho y lo que queremos es confirmar. Entonces en extracción, para aquí podemos pedir el número de factores que se quieren extraer. Por ejemplo, nosotros desde la literatura podemos decir la prueba se espera que se reúnan en 5 factores. Entonces uno podría escribir que sean 5 factores y no los que nos diga análisis factorial exploratorio, sino aquí ya haríamos nuestro confirmatorio. En rotación pedimos la rotación Varimax porque es la que mayor ajuste nos va a dar. En puntuaciones nada más, entonces aquí le podemos dar a aceptar. Nos vuelven a salir. Entonces aquí anteriormente nos había dado 10 factores, aquí nos están dando 5 factores que fueron los que solicitamos. Sin embargo, la varianza total explicada es aún menor. Aquí los autovalores igual siguen siendo mayores a 1 hasta el 10. Sin embargo, habíamos solicitado solamente los 5 factores o componentes. Aquí el gráfico de segmentación. Aquí tenemos la matriz de componentes rotados. Lo que vamos a evidenciar en esta matriz es que para el primer componente los ítems que van a aplicar deben ser los más altos. Entonces, por ejemplo, tenemos el ítem 35 que es de 0,603, tenemos el ítem 32 que es 0,503. Empezamos a identificar los ítems más altos. Por ejemplo, si nosotros hemos o queremos definir los componentes por 5, 6, 7 o 8 ítems, entonces podemos sacar los 5, 6, 7 o 8 ítems que necesitamos para ese primer componente. Para el segundo componente hacemos lo mismo, extraemos la misma cantidad de ítems, pero aquí entonces no debemos repetir los ítems que ya han salido. Para el tercer componente lo mismo, para el cuarto lo mismo y para el quinto lo mismo. Y allí ya vamos a tener nuestro análisis factorial exploratorio o confirmatorio según sea el caso.